Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Seguimos compartiendo la palabra del Señor y pues reflexionando acerca de los acontecimientos ocurridos después de que Jesús entrara a la ciudad de Jerusalén en el llamado Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, como se conoce en nuestro calendario cristiano. Y bueno, pues vamos a escuchar una alabanza antes de compartir estos pensamientos. Amén. Bendito sea el Señor. En el monte Calvario. Hermoso himno. Bueno, pues en esta mañana
Vamos a seguir meditando acerca de estos acontecimientos que ocurrieron durante esta semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues habíamos hablado ayer acerca del lunes, donde ocurrió la purificación del templo y la maldición de la higuera, así como algunas sanidades que hizo el Señor en el templo. Después hablamos del martes y miércoles y estudiamos o mencionamos las tres parábolas relativas al reino, es decir, la parábola de los dos hijos, de los labradores malvados y la fiesta de bodas. Y habíamos puntualizado que el mensaje de estas tres parábolas era uno mismo: el desprecio de Israel, que es la nación escogida, pero había rechazado y despreciado a los profetas que le anunciaban la palabra de Dios y lo llamaban al arrepentimiento. Y ahora se evidencia una vez más el rechazo a Jesús como el Mesías de Israel. Y evidentemente pues también profeta. Dijimos aquí que el reino prometido a Israel no le sería quitado para siempre, pero ese endurecimiento en parte dio lugar al trato de Dios de una manera especial con los gentiles. Después hablamos del tributo, la cuestión del tributo, que hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y terminamos con la pregunta capciosa de los saduceos acerca de el hermano que había estado casado y después todos sus hermanos también estuvieron casados con la misma mujer. Pues iba muriendo el otro, y después le preguntan al Señor de quién sería en la resurrección. Pero evidentemente era una ironía. Ellos no creen en la resurrección de los muertos. Entonces el Señor les dijo que en el cielo pues no habría esa situación, porque seríamos como los ángeles. Y bueno, entonces nos toca hoy considerar el gran mandamiento, que lo encontramos en los versículos 34 al 40 del capítulo 22 de Mateo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, que después de que los fariseos vieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, pues sin duda se sintieron complacidos, pero no quitaron el dedo del renglón. Es decir, ellos no renunciaron a querer agarrar al Señor Jesús de atrás para adelante, de hacerlo quedar mal. Y por eso es que, a pesar de que estaban contentos porque Jesús había hecho callar a los saduceos, por cuanto los saduceos no creían en lo que los fariseos creían en cuanto a la resurrección de los muertos, los ángeles, todas esas cosas. Entonces ahora insisten en tratar de echar lazo a Cristo de alguna manera. Y un intérprete de la ley le hace esta pregunta bien pensada, ¿no? Para que se revelara cuánto sabía Jesús de la ley. Y la pregunta pues ya la leímos aquí, aparentemente parece sencilla, pero sí era una pregunta bien elaborada a fin de probar el conocimiento que tenía el Señor de estas cosas fundamentales en cuanto a la ley. Y por eso le pregunta que cuál es el más grande mandamiento de todos. Aquí la respuesta del Señor fue más que contundente, ¿verdad? Porque no solamente cita el mandamiento, sino que lo hace
citando, ¿verdad? Y valga la redundancia, la escritura hebrea, la cual todos ellos compartían. Jesús responde con el Shema. Esta palabra hebrea significa oír o escuchar, y son unos versículos bien famosos, ¿verdad? Bien conocidos por todos los judíos, que de hecho pues los recitan diariamente. Entonces, cuando el Señor responde, citando Deuteronomio 6, versículos 4 al 6, pues deja a todos convencidos de que él sí tenía el conocimiento apropiado de la ley. Dice: oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como un recordatorio ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Es decir, que era un mandamiento principal que Dios tenía la intención de que ellos nunca olvidaran, y por eso lo manda a recitar a diario, y todas estas cosas que después formaban parte incluso del atavío de un judío, con los nefilí y la cajita esa que se ponen aquí en la frente, atadas a la mano izquierda cerca del corazón. Todas esas cosas iban destinadas a que ellos no olvidaran nunca este Shema. Ahora, Jesús añade además el segundo mandamiento, que tiene que ver con el amor al prójimo. Y aquí eso es muy fundamental, porque nosotros conocemos más tarde, ya que tenemos la escritura completa, que el apóstol Juan escribió que quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y también nos dice que si alguien dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. El amor de Dios no está en él. Entonces, esto es fundamental porque apunta no solamente a nuestra relación con Dios, sino a nuestras relaciones interpersonales. Si no amamos a los semejantes, a nuestros hermanos en la fe, si no amamos a nuestra familia o no amamos aún a nuestros enemigos, ¿cómo pudiéramos convencer al mundo de que el amor de Dios está en nosotros? Por eso es que esto es conocido como el gran mandamiento, el mandamiento fundamental. Jesús dice que toda la ley y los profetas se resumen aquí. Porque es que si uno pudiera guardar toda la ley y tuviera conocimiento de todos los profetas y todo el contenido de los libros proféticos, pero no ama a Dios como Él ordena ser amado, entonces no estaríamos haciendo absolutamente nada. Se conoce 1 Corintios 13, ¿verdad? Que no hay valor alguno en hacer grandes cosas, aún milagros, si el amor de Dios no está como el fundamento, como la base. Entonces, si nosotros pudiéramos estar convencidos del amor que le profesamos a Dios, pues entonces las otras cosas serían secundarias, porque por amor haríamos todo lo que a Dios le agrada. Entonces, después de que el Señor hace claro este asunto del principal y gran mandamiento, entonces Él se anima a hacer una pregunta, ¿no? Hasta ahora ha sido pues lleno de preguntas de todos lados, pero ahora el Señor hace una pregunta, ¿no? Los versículos 41 al 46 dice: y estando reunidos los fariseos, les preguntó Jesús, diciendo: ¿qué opináis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor,
cómo es hijo suyo. Y nadie le podía responder palabra. Y nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. O sea que el Señor, ya cansado de tantas preguntas, dijo, ahora yo le voy a hacer una pregunta que voy a dejar a todo el mundo callado, en silencio. Y efectivamente, ¿no? Él le hizo a los fariseos, que eran los principales promotores de las preguntas capciosas, les hace esta pregunta difícil acerca de unas palabras de David en el Salmo 110. Y el propósito no era más que demostrar que David hablaba proféticamente acerca del Mesías, a quien ellos tenían ahora delante de sus ojos, pero que no estaban creyendo en él. O sea, que a David llamar al Mesías, su Señor, está reconociendo entonces que él era el Mesías. El Señor le dice, ¿cómo David en su espíritu le llama Señor? O sea, ¿por qué le llama Señor? Porque sencillamente estaba hablando proféticamente acerca de Jesús, ¿verdad? Que era el Mesías. Pero ellos, los judíos, los fariseos, no estaban creyendo en él. Es una manera de decirles, ustedes conocen las Escrituras, ustedes pretenden tener un conocimiento preciso de la ley y de los profetas y todo, pero ustedes no pueden ver en mí quién yo soy. Entonces, bueno, después de esta pregunta que el Señor hizo y que cayó la boca de todos para siempre, vienen los que conocemos como los ayes en contra de los fariseos. Aquí es una porción bien larga, no la vamos a leer, pero se encuentra en el capítulo 23, de versículos del 1 al 36. Allí en todo este capítulo están los ayes de Jesús en contra de los escribas y fariseos. Un ay, A-Y, no ahí ni ay con H, son dos cosas diferentes. Un ay, o sea, A-Y, es una figura literaria que expresa un lamento ante el juicio y la condenación que vendrá sobre aquellos que no andan conforme a la obediencia y el amor de Dios. Esta es una figura muy antigua, usada mucho por los profetas en el Antiguo Testamento, en sus oráculos. O sea, que ellos pronunciaban los ay, ¿verdad? Para las naciones que eran objeto o eran un instrumento, ¿verdad? Para castigar a su pueblo. Y por una parte el Señor dice, los hay para su pueblo que está en desobediencia, y hay para aquellos que también, después de todo, vienen a ser un instrumento de castigo para el pueblo de Israel. Pero la figura lo que indica es eso, es un lamento por lo que va a venir de juicio, ¿no? Sobre aquellos que no andan conforme a la voluntad de Dios. Aquí la condena está dada por la hipocresía de estos líderes religiosos que hablaban y enseñaban la verdad, pero que la negaban con sus hechos. Observemos que no son todos, se toma a veces la figura, ¿no? Y como es una figura, porque el Señor lo puntualiza en otro lado, cuando dice que los escribas y los fariseos van delante de ustedes en el reino de Dios. O sea, no es realmente una verdad absoluta de que todos los fariseos eran hipócritas o eran falsos creyentes. De hecho, pues lo mejor de la sociedad judía religiosa de ese entonces eran los fariseos. Y si analizamos las doctrinas, las creencias de Jesús van en armonía con la de los fariseos. O sea, que algunos incluso consideran que Jesús, en cierto modo, fue un fariseo más. Por eso es que tenemos que aclarar, ¿verdad?, que no todos los fariseos eran hipócritas, o eran falsos. Pero sí, una gran mayoría de ellos, pues, se caracterizaban por ser hipócritas, ¿no? Porque enseñaban una cosa que era cierta, pero la negaban con sus hechos. Por eso es que viene el lamento, ¿verdad? Ay de vosotros, por mencionarles solo algunos
dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, queda desobligado. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y así hay una serie de ayes, de lamento, en son de condenación, ¿verdad?, de juicio que vendría sobre estos líderes religiosos. Después encontramos, pero en un evangelio paralelo, o en otro evangelio sinóptico, que es el evangelio de Marcos, la ofrenda de la viuda, que también ocurre en esta semana. Y bueno, todos conocemos este pasaje de las Escrituras, porque ha sido muy citado, ¿verdad?, en muchas ocasiones, sobre todo pues en el contexto de las ofrendas, la necesidad de ofrendar, de dar a Dios, y siempre este ejemplo es señalado como algo de lo que es fundamental en el asunto de las ofrendas, ¿no? En Marcos 12, 41 al 44, encontramos este pasaje. Jesús se sentó frente por frente del arca del tesoro y observaba cómo echaba la multitud monedas de cobre en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban mucho. Luego también una viuda pobre echó 2 moneditas, que es 1/4 parte del haz. Entonces llamó hacia sí a sus discípulos y les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que están echando en el arca del tesoro, porque todos echaron de lo que les sobra, pero esta ha echado de su pobreza todo cuanto poseía, todo su sustento. O sea que aquí hay un contraste que Jesús hace, ¿verdad?, entre la ofrenda de la viuda y la de los demás ofrendantes. Y en este caso, el hecho de que los ricos dieran mucho y la viuda diera poco, pero todo lo que ella poseía, pues hace este contraste. Y lo que el Señor quiere enseñarnos aquí es que Dios no mide la cantidad de lo que ofrendamos. Muchas veces esa es la idea que tenemos: a este ha dado más porque ha dado más que todos, y estamos concentrados en las cantidades que las personas dan, y a la vista del hombre es probable que esto sea cierto, ¿no? Si uno da 2.000 y el otro da 5.000, pues lógicamente pensamos que el que dio 5.000 dio más. Pero a la vista del Señor, la ofrenda no se mide por la cantidad que se da, sino por la cantidad que se retiene realmente. Por eso es que esta viuda dio más que todos, aunque hubieran dado inmensas fortunas. Ella dio más porque dio todo lo que tenía. Evidentemente, esto no marca un principio para los ofrendantes, para los que ofrendan a Dios durante toda la historia de la iglesia, ¿no? No falte alguno por ahí que en cualquier momento salga con una revelación, entre comillas, ¿no?, de que Dios dice que hay que dar todo lo que uno tiene. No me sorprendería, porque así están los falsos maestros. No se trata de eso, sino que hay unas características aquí fundamentales en esta mujer viuda, y es la humildad y la devoción que ella manifiesta al dar a Dios todo lo que ella tenía.
lo que realmente mide Dios y lo que realmente cuenta para Dios es la humildad y la devoción con la que nosotros ofrendamos o diezmamos, según las doctrinas que tenemos hoy, ¿verdad? ¿Cómo usted lo hace? ¿Con qué motivación? ¿Con qué espíritu? Eso es lo que realmente cuenta delante de Dios. Sabes que más tarde el apóstol Pablo, cuando escribe acerca de la ofrenda que se había de recoger para los santos en Jerusalén, es decir, para la iglesia madre, él resalta el caso de la ofrenda de los cristianos macedonios, que dice allí el apóstol que en gran prueba y tribulación se dieron a sí mismos primeramente al Señor por causa del Evangelio y luego lo hicieron a ellos. Y el aporte monetario fue pequeño porque ellos estaban en una gran tribulación. Estaban pasando por persecuciones y problemas. Sin embargo, y es probable que esto haya ocurrido así, no lo menciona la Escritura, pero es muy probable que cuando Pablo hizo llamado a la ofrenda para los santos en Jerusalén, hizo quizás una lista, él no hubiera contemplado a los macedonios, precisamente porque ellos tenían una gran necesidad y no se esperaba que ellos pudieran participar de las ofrendas. Sin embargo, ellos fueron a Pablo y le dijeron que por qué razón ellos no habían sido contemplados en la lista de los ofrendantes, y insistieron en que ellos querían participar. O sea, este es el gran ejemplo de lo que significa ser un ofrendante humilde, devoto, que no tiene que esperar dar mucho, sino lo poco o lo mucho que dé, en dependencia de su condición, de su capacidad. Eso es lo que va a hacer que su ofrenda sea acepta delante de los ojos de Dios. Entonces, estaban limitados como la viuda, pero se dispusieron para ofrendar, y esto fue lo que hizo que Pablo hiciera una exclamación muy grande, ¿verdad? Como que se sorprendieron. Dice, nosotros nos sorprendimos porque ellos se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, que habían dado sus ofrendas junto con sus corazones. Y eso es lo que realmente cuenta. Por eso es que no debemos dejarnos engañar. A veces pensábamos que los que dan mucho es porque son muy espirituales, pero a veces la gente lo que está es tratando de tranquilizar su conciencia, y como no hacen lo que debieran hacer o no dan de su tiempo, de su talento, de su cuidado a la obra de Dios, entonces bueno, vamos a dar una buena ofrenda, vamos a dar un gran diezmo, y así pues piensan que van a tener contento a Dios. Pero quiero decirles que ningún diezmo ni ninguna ofrenda, por más grande que sea, va a impresionar a Dios. Dios lo que mira es la humildad y la devoción del que ofrenda, porque esa es la ofrenda que realmente debemos poner ante toda ofrenda en las manos del Señor. Bueno, finalmente por hoy, ¿verdad? Porque todavía quedan algunos otros hechos, pero hay aquí uno que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 20 al 36, y fue la visita de unos griegos al Señor Jesús. Y bueno, pues aquí Juan 12, versículos del 20 al 36. Vamos a leer esta porción de las Escrituras. Había ciertos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Al que me sirva, mi Padre le honrará. O sea, aquí tenemos que hacer una salvedad, una aclaración, ¿verdad? Porque no es probable, no es muy probable que estos griegos hayan sido nacionales de Grecia, ciudadanos griegos, sino que este era un término que fue adjudicado a aquellos judíos que se habían asimilado a la cultura griega, al helenismo, a ese estilo de vida, abandonando sus raíces, su religión. No estaban guardando la ley, se habían alejado, y ahora, por cuanto habían adoptado el estilo de vida helenístico, griego, pues eran llamados griegos, pero en realidad no es que fueran ciudadanos griegos. Probablemente estos eran prosélitos judíos, pues habían venido a Jerusalén a adorar en la fiesta, cosa que no haría un griego, ¿verdad? O sea, griego. Entonces, en alguna manera eran personas que tenían un conocimiento de la ley, de las fiestas de adoración, pero no estaban siguiendo al Señor muy de cerca. O sea, aquí lo que implica este pasaje, lo que enseña es que la gracia salvadora de Dios sería extendida también a todos. Pensemos por un momento que fueran griegos, ¿verdad? ¿Cabe la posibilidad? Bueno, es posible. Pero de cualquier manera, la enseñanza es que la gracia de Dios sería extendida a todos, incluyendo a los griegos, sean judíos asimilados o fueran gentiles, porque de cualquier manera, por la muerte de Cristo, la puerta iba a ser completamente abierta, ¿no?, para todos aquellos que creyeran en el Mesías de Israel. Por eso dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, de cualquier manera que lo interpretemos, si eran griegos de Grecia, yo particularmente pues no pienso, pero puede ser, o eran judíos asimilados, la enseñanza es una. La gracia de Dios iba a ser extendida de una manera abierta hacia todos, judíos y griegos, los gentiles. Pues generalmente el griego también es un nombre que se usa para señalar al gentil, a todos los gentiles, no solamente a los griegos. Entonces, tenemos que hacer la aclaración, ¿no?, como hemos hecho en otras ocasiones, que de cualquier manera esto no quiere decir que hasta ese momento es que Dios iba a dar lugar a los gentiles en el reino de Dios. Siempre hubo en Israel la posibilidad de que el que no pertenecía al pueblo santo y quería hacerlo, podía hacer una conversión al Dios de Israel, ¿verdad?, como lo hizo Naamán, como lo hizo Ruth. En ningún momento es que la puerta estuviera cerrada y hasta ahora entonces en Cristo es que va a ser abierta. No, simplemente que ahora pues era mucho más evidente, era algo donde se iba a manifestar la gracia de Dios de una manera increíble a través del Mesías de Israel, que definitivamente pues es la bendición para todo el mundo, porque dice finalmente la Escritura que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel, judío, griego, ya sea judío o gentil, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que fue el caso del etíope. Recuerden el etíope que había venido también a Jerusalén para participar de las fiestas y regresaba a su país leyendo al profeta Isaías. Y el Señor llevó a Felipe hasta donde estaba él y le ordenó subir al carro y que le predicara el evangelio. Entonces,
este hombre era quizás también como estos griegos un prosélito, ¿verdad?, del judaísmo. No se habían convertido al judaísmo, pero eran considerados como los justos entre las naciones, como en el caso de Cornelio también. Era un justo entre las naciones, o un prosélito del judaísmo. No tenían estos que convertirse al judaísmo necesariamente, y de hecho pues Felipe le predica el evangelio de Jesucristo, ¿no?, y la fe en él, para que tuviera un mayor conocimiento más preciso del plan redentor de Dios, que definitivamente estaba tomando una mayor revelación. Pues creemos en la revelación progresiva, en este caso las verdades de Dios que van siendo aclaradas a través de que pasa el tiempo, la historia y cómo el actuar de Dios se manifiesta y se cumplen las profecías, y entonces la revelación va en progreso, y en Cristo pues terminan todas estas cosas, ¿no? Evidentemente sabemos que hay profecías que están por cumplirse, pero ya todo está allí, delante de nuestros ojos, solamente esperando su cumplimiento. Bueno, hasta aquí en esta mañana este paseo por los acontecimientos ocurridos en la Semana Santa. Nos quedaría la enseñanza acerca de la incredulidad de los judíos, las profecías acerca de las tragedias venideras, que bueno, ahí pues tendremos solamente que mencionar, está en Mateo 24, 1 al 14, Marcos 13, 1 al 13, el discurso sobre las señales y los eventos venideros, que también toma parte aquí en el Evangelio de Mateo, la parábola de las 10 vírgenes y los 10 talentos, enseñanza sobre el día del juicio y el complot de Judas y los judíos en contra de Jesús. O sea, si se dan cuenta de todo lo que nosotros conocemos acerca de Jesús, está dado prácticamente en la última semana de su vida. O sea que todo lo demás es especulación. O sea, ¿qué pasó durante la edad formativa de Jesús, ¿no? Algunos dicen que hasta la India se fue a vivir, y bueno, hay un montón de cosas que son más fantásticas que otra cosa, pero en realidad lo que tenemos es una síntesis, porque ni siquiera son relatos biográficos, o sea, nada que ver, solamente son algunos hechos que se registraron en los evangelios, y que en realidad la mayoría de ellos, por no decir que todos, solo lo que hablaban de su nacimiento y de eso, pues están registrados en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que espero que sigan disfrutando de estos días de Semana Santa, y espero que tengan pues servicios también muy bendecidos. Que el Señor les bendiga, sigamos orando los unos por los otros, lo necesitamos, hermanos. Recordemos a las personas que están pasando por gran prueba y tribulación, por la pérdida de sus seres amados, la pérdida del trabajo, no tienen una entrada segura en estos momentos y la situación se hace difícil para ellos. No olvidemos a nuestros hermanos que están en esta situación, y sigamos orando por aquellos que siguen enfermos, que el Señor extienda su mano de misericordia sobre ellos. Oremos por la iglesia en general, y bueno, y les pido que nos ayuden a seguir orando por la iglesia de Jesús Flores, y que veamos un nuevo día, que el Señor derrame su presencia sobre nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, en esta mañana, por permitirnos compartir estos hechos que ocurrieron en la semana, Señor, en que tu Hijo entró a la ciudad de Jerusalén para ofrecer su vida por nosotros. Te damos gracias por eso. Pedimos que nos perdones por nuestros pecados, Señor, por la manera en que a veces te ofendemos y no tenemos conciencia de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ayúdanos en estos días a acercarnos a ti. Bendice las actividades que tenemos pendientes del Viernes Santo, Señor, y del Domingo de Resurrección. Bendice así a cada pastor, a cada iglesia en sus actividades.
y visita tu pueblo, Señor. Gracias te doy en esta hora. Te ruego que tú suplas todas las necesidades en tu voluntad. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos. Que Dios me los bendiga. Un saludo a la hermana Linda, a la hermana Heidi, a la hermana Salén y a todos los que están escuchando. Que la paz del Señor Jesús sea con todos.